Muy buenas noches para todos los presentes. Quien les habla, Celso Jaime Ramírez Rojas, docente de la Universidad La Gran Colombia. La noche de hoy estaremos desarrollando una conferencia con el doctor Hugo Palacios Ixacón, defensor de familia, abogado, magíster, que nos va a acompañar en su ponencia respecto al rol que ejerce el defensor de familia dentro del marco del proceso de restablecimiento de derechos de la Ley 1098 del 2006, reformada por la 1878 del 2018. Su ponencia está titulada El proceso de restablecimiento de derechos en Colombia y la importancia del defensor de familia. El doctor Hugo Palacios, titulado de la Universidad Cooperativa de Colombia, es especializado en Derecho Administrativo por la Universidad Libre de Colombia y magíster en Derecho Procesal. Es defensor de familia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y hoy nos acompañará para abordar este tema tan importante tratándose en asuntos de infancia y adolescencia. Doctor Hugo, muchas gracias por haber permitido o haber recibido ese llamado por parte de la Universidad La Gran Colombia dentro de los ciclos de capacitaciones que está desarrollando el área de proyección social, junto con la colaboración de la coordinación de extensión y formación continuada. Doctor Hugo, bienvenido y es un gusto tenerlo el día de hoy. Muchas gracias, doctor Celso. Buenas noches para todas y todos los doctores que nos acompañan en esta charla eh, sobre el rol del defensor de familia en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, de lo cual pues esperamos dar algunas opiniones y dar a conocer algunos aspectos de lo que interesa en cuanto al proceso propiamente dicho de restablecimiento de derechos. Previamente, una aclaración, y es que en las opiniones y conceptos que va a tener este servidor de ustedes se van a dar desde el punto de vista del ejercicio y de la opinión personal, del ejercicio profesional y de la opinión personal, sin que se comprometa en ningún momento a la entidad Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como tal, teniendo en cuenta pues el carácter de esta charla, reitero, sobre los aspectos propios del proceso de restablecimiento de derechos. Desde esa óptica, entonces, podríamos decir que para hablar del proceso de restablecimiento de derechos, pues nos remitiremos al Código de Infancia y Adolescencia y su modificatoria 1878 del 2018, donde pues se establece el carácter de autoridades administrativas. En el capítulo tercero de la Ley 1098, precisamente, se habla de las autoridades administrativas competentes para el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, mencionándose a los defensores de familia, a los comisarios de familia, igualmente a los inspectores de policía ya con un carácter subsidiario y a los alcaldes municipales, dependiendo de los lugares donde existan o no estas figuras de autoridad administrativa, especialmente las de comisario de familia y defensor de familia. Funciones que pues están delimitadas, por supuesto, para el caso puntual de los defensores de familia a partir del artículo 81 y 82 del Código de la Infancia y Adolescencia, estableciendo, por supuesto, los deberes y las funciones que le corresponden en el caso puntual al defensor de familia para el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por lo cual, pues la misma ley establece que las defensorías de familia tienen un carácter multidisciplinario. Así lo establece el artículo 79 de ese Código de Infancia y Adolescencia. Desde esa óptica, entonces, el rol de la autoridad administrativa podríamos definirlo a partir de 5 aspectos básicos
sobre los cuales deben estar enmarcadas las actuaciones de la Defensoría de Familia, por supuesto, ajustadas integralmente a la Constitución, a la ley, a los tratados internacionales y siempre teniendo como horizonte el interés superior del menor, los principios de la dignidad humana y demás derechos que le atañen a los niños, niñas y adolescentes que, como todos ustedes conocen, son prevalentes sobre los derechos de las demás personas. Y se parte de un rol inicial de representación, que está referido a que en el proceso de restablecimiento de derechos, el defensor de familia es el representante del Estado y como tal debe ser pleno garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero también no solamente como representante del Estado, sino como representante del menor en los casos en que la ley lo autoriza. Y por supuesto, lo dice también la norma, a falta de sus representantes legales, según la situación lo amerite y ello se hace o tiene su desarrollo práctico en lo que tiene que ver con audiencias o diligencias judiciales, diligencias administrativas y en general el deber de velar por los intereses de todo niño, niña o adolescente. En ese caso, pues la representación, esta última mencionada, está precisamente enlistada en el numeral 12 del artículo 82 de la Ley 1098 de 2006. Un segundo rol que podríamos mencionar es un rol de evaluación por parte del defensor de familia, ya propiamente hablando dentro de las actuaciones que conlleva todo proceso de restablecimiento de derechos. Y es que en todo momento la autoridad administrativa, defensor de familia, debe realizar una evaluación integral de la situación del niño, niña o adolescente, analizando los factores de garantía de derechos, en especial su entorno, sus condiciones individuales y particulares que le rodean. Por supuesto, estableciendo cuáles derechos se encuentran amenazados, vulnerados, inobservados o en riesgo. El tercer aspecto que podríamos mencionar tiene que ver con el diseño de el plan de trabajo, o ya propiamente dicho también, el desarrollo propio del proceso administrativo de restablecimiento de derechos, por lo cual en ejercicio de sus funciones, pues son deberes del defensor de familia elaborar el plan en conjunto con su equipo interdisciplinario para restablecer los derechos que hayan sido conculcados al niño, niña o adolescente o prevenir las amenazas a estos derechos, adoptando, por supuesto, las medidas administrativas de restablecimiento de derechos que sean necesarias y que se estén precisamente enfocadas o dirigidas a la plena garantía y restablecimiento de esos derechos que hayan sido vulnerados o que se encuentren amenazados. Esas estrategias y objetivos se trazan en conjunto con el equipo interdisciplinario y a partir de allí también atendiendo a los conceptos y dictámenes periciales que rinda el equipo interdisciplinario, entonces se ordenarán por parte del defensor de familia las medidas que correspondan de cara a garantizar la protección del niño, niña o adolescente, aquellas que resulten necesarias, siempre teniendo como horizonte, repito, pues el interés superior del menor, sus principios de dignidad humana y en general asegurándose de la protección efectiva de esos derechos. Un cuarto aspecto, un cuarto rol que se ejerce desde la Defensoría de Familia es también el rol de acompañamiento. Y ese rol de acompañamiento se da durante
el desarrollo del proceso y el ejercicio de las funciones propias de la Defensoría de Familia. ¿Por qué? Porque hay que en todo momento estar acompañando al niño, niña o adolescente y a su familia, especialmente brindando las orientaciones que resulten necesarias para fortalecer los temas relacionados con la dinámica familiar, con la prevención y para poder también garantizar que no se repitan las acciones o los actos que en algún momento hayan podido poner en riesgo o hayan vulnerado los derechos del niño, niña o adolescente. Un quinto aspecto que podemos mencionar es el de evaluación o monitoreo. Y está directamente ligado a la medida de restablecimiento de derechos que se adopte desde el comienzo, desde el inicio del proceso administrativo, y conlleva o impone a la Defensoría de Familia el deber de estar revisando permanentemente el desarrollo de ese proceso y, de ser el caso, realizar los ajustes necesarios y dictar las órdenes a que haya lugar. Cuando nos referimos al tema de hacer ajustes necesarios, puede suceder, por ejemplo, que se inicie el proceso con una medida de restablecimiento de derechos de ubicación en medio familiar o en medio institucional bajo protección y que sea necesario, por alguna razón, por supuesto, debidamente fundamentada, el cambio de esa medida. Por supuesto, dentro de las etapas procesales pertinentes y con la observancia plena y el estricto apego a la ley en esas materias. Siempre motivando, por supuesto, las decisiones eh, que se deben adoptar en favor del niño, niña o adolescente. Es decir, que como nos podemos dar cuenta, las funciones y los deberes que le atañen a la Defensoría de Familia son variados, múltiples, y por ello consideramos que su papel es absolutamente determinante en la protección, garantía y efectividad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Para ese caso, o mejor, como apoyo de esta afirmación, pues nos remitiremos a lo que establecen la Ley de Infancia y Adolescencia en sus artículos 81, que habla de los deberes del defensor de familia, y son puntualmente 6 enlistados allí. Y a su vez el artículo 82 consagra, dentro del ejercicio de las funciones del defensor de familia, un número bastante amplio de funciones, en total 19, eh, que está llamado a observar y hacer efectivo el defensor de familia, reitero, con el concurso de su equipo interdisciplinario en todos los procesos administrativos de restablecimiento de derechos. Y aquí es importante mencionar que se debe llevar a cabo ese proceso de restablecimiento de derechos, como ya lo dije, con estricto apego a la normatividad legal, con una característica especial y particular que rige los procesos de restablecimiento de derechos, cuál es el tema del manejo y el cuidado que debemos tener los defensores de familia en cuanto a los términos que están establecidos en la ley para el desarrollo del proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Inicialmente, tenemos un plazo de 6 meses para definir una situación administrativa con el niño, niña o adolescente. 6 meses que se cuentan en la práctica desde el momento en que la Defensoría de Familia tiene conocimiento de la amenaza, inobservancia o vulneración de los derechos del niño, niña o adolescente.
y empiezan a contarse inmediatamente al punto que cuando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar crea una petición por alguno de los motivos, eh, una solicitud de restablecimiento de derechos, la Defensoría de Familia cuenta, dice la norma, con 10 días para verificar la situación y decidir, en este caso, la apertura o no de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Ya un tema práctico es que los 10 días, de acuerdo con las situaciones que se presentan de altas cargas laborales, como bien se conoce, en la gran mayoría de las entidades del Estado, pues a veces nos avasalla, digamos, este término y no se alcanza, dado un infinito número de peticiones que diariamente ingresan. Sin embargo, la norma es clara y además ordena también darle prelación a algunos de los casos y no por ello quiere decir que los otros no se atiendan, sino que hay algunos casos que ameritarán seguramente una intervención más inmediata o más urgente que otra, dependiendo de la característica de la denuncia o del contenido también de la denuncia. Casos como, por ejemplo, los temas de abuso sexual que deben ser atendidos en lo posible dentro de la inmediatez de la Defensoría de Familia. Sin embargo, nos dan 10 días, eso para verificar la situación del niño, niña y adolescente. Quiere decir entonces para hacer la correspondiente verificación de los derechos de ese niño, niña, adolescente. Ya más adelante retomaremos el tema de los términos porque pues es importante también conocer por qué tipos de situaciones se puede ingresar o mejor, se puede dar inicio a un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, de acuerdo, por supuesto, con los lineamientos de la entidad y acorde con el desarrollo de la normativa de la Ley 1098. Hay varias circunstancias, digamos, que dan origen a la iniciación de una actuación administrativa de restablecimiento de derechos en favor de los niños, niñas o adolescentes, y principalmente son, o la ley enlista tres motivos principales. Uno que es la inobservancia de derechos, otro que es ya una situación propiamente dicha de amenaza de los derechos, y por supuesto la más grave, que ya es la vulneración de los derechos que tenga ese niño, niña o adolescente o varios niños. Entonces, dentro de la inobservancia de derechos, se puede o se define como un incumplimiento, una omisión o negación de acceso del niño, niña o adolescente a un servicio o puede ser la desatención de los deberes y las responsabilidades que tienen los padres o cualquier otra autoridad eh, o incluso los mismos actores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, la misma sociedad, que no garantice o que no procure la garantía plena y efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Principalmente, por ejemplo, se puede presentar el caso de inobservancia cuando un niño, niña o adolescente, a pesar de tener vigente su afiliación al sistema de salud, no es llevado por sus padres a los controles médicos o no se le atiende, no va a sus citas de crecimiento y desarrollo y tampoco los padres le procuran la atención médica que requiere para el pleno desarrollo, principalmente en las etapas de primera infancia pues su niñez y adolescencia como tal. Esa puede ser una inobservancia de derechos, como también lo puede ser desde el área educativa, por ejemplo, que se encuentre matriculado, pero que los padres no se preocupan por llevarlo al colegio y el niño pues presenta altas inasistencias dentro de, o mejor, ante la institución educativa.
Entonces, en esas situaciones es viable y es necesaria la intervención de la Defensoría de Familia para verificar la situación de garantía de derechos del niño y determinar entonces la posible apertura del proceso administrativo de restablecimiento de derechos. En cuanto a la amenaza de derechos, lo reporta o lo menciona el lineamiento que nos rige como la situación de inminente peligro o riesgo para el ejercicio de los derechos de los niños, niñas o adolescentes. Ya es una situación de mucho más calado que puede estar representando entonces inminente riesgo, puede ser para la integridad del niño, niña, adolescente o cualquier otra situación que le esté afectando en su desarrollo. Y la vulneración, pues ya es el daño. La vulneración es toda situación de daño, lesión o perjuicio que se le haya causado al niño y que le impida el ejercicio pleno de sus derechos. En este caso, puede suceder, por ejemplo, que en temas de amenaza, por ejemplo, puede suceder que los niños se encuentren solos, como muchas veces ocurre en su lugar de residencia, que son dejados solos por sus padres, muchas veces sin los elementos o sin ningún elemento de protección, sin la compañía de un adulto responsable y también muchas veces sin alimentos de ninguna clase. Entonces no tienen esa, los padres en ese caso pues no ejercen el deber de cuidado, protección y atención de sus hijos y por tanto se hace necesario incluso de tener noticia el rescate de los niños, llegando a ser necesaria, según el caso, incluso una diligencia de allanamiento para poder rescatar los niños y ponerlos bajo protección, obviamente con la coordinación de las autoridades de policía y por supuesto, en esto soy enfático también, con la orden que debe emitir el defensor de familia que se debe proferir mediante un auto que ordena, una vez conocida la situación urgente, eh, mediante un auto debe el defensor de familia ordenar la diligencia de rescate y de ser necesario el allanamiento para poner bajo protección a los niños y conjurar de alguna manera las situaciones que le estén afectando. Esas son, digamos, en el grueso de los motivos por los cuales pues, se puede originar el proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Y ya propiamente el lineamiento nos define qué es lo que se entiende por el restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y lo refiere como la restauración de su dignidad, de su integridad, con la visibilización de ellos como sujetos titulares de esos derechos y la capacidad que tienen y se les debe proteger para el ejercicio efectivo y goce de sus derechos que han sido vulnerados, amenazados o en riesgo. En este caso, la autoridad administrativa, una vez se abra el proceso, ordenará a las entidades respectivas del Sistema Nacional de Bienestar Familiar eh, las medidas de restablecimiento de derechos y dará las órdenes que sean necesarias precisamente para que se haga efectiva esa garantía de los derechos. Y las autoridades y las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar están en la absoluta obligación de dar cumplimiento a las órdenes que da la Defensoría de Familia, precisamente para esa garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En caso que no se diera, pues necesariamente tendrá que haber acciones legales de orden disciplinario por parte de las entidades competentes, por supuesto, pero también se consagra alguna competencia en la ley para establecer
de ser el caso, cuando haya, digamos, alguna situación de desatención por parte de una entidad que conforma el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se consagra por allá en el artículo 104 de la normativa la posibilidad de imponer multas a dichas entidades por parte de la Defensoría de Familia. Entonces, es un tema ahí, digamos, un poco más complejo frente a eso. Sin embargo, en el ejercicio de la profesión y en el ejercicio de las funciones que nos competen hasta ahora, pues no hemos tenido la necesidad de utilizar esa norma del 104 frente a las entidades. También está, pues, por supuesto, la acción de tutela para la efectividad y garantía de los derechos basados en las órdenes que dé la Defensoría de Familia. Así entonces, eso en cuanto tiene que ver con el restablecimiento de los derechos. En cuanto a lo que ya se define como el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, pues es el conjunto de actuaciones administrativas y, de ser el caso, judiciales que deben llevarse a cabo para la restauración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se haya establecido por parte de la Defensoría de Familia y su equipo interdisciplinario que se encuentren vulnerados, amenazados o inobservados. Este es el instrumento, digamos, fundamental para la efectividad y realización de los mandatos de la Constitución y, por supuesto, que le da la operatividad que tiene el Código de Infancia y Adolescencia. eh, y pues se trata de un proceso especial, porque como ya se había mencionado, pues son las acciones, las competencias y los procedimientos que la autoridad administrativa, Defensoría de Familia y cuando es el caso de las comisarías, están facultadas precisamente para tomar esas medidas, ordenar las medidas, hacerlas efectivas y de esa manera restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, según las necesidades particulares en cada caso, porque pues todos son eh, en su condición personal, pues todos somos diferentes. Entonces, siempre las medidas se deben orientar a que se ajusten al perfil y a las necesidades de cada uno de los niños, niñas o adolescentes en cada caso. Y bien, entonces, ¿cuáles son las medidas que puede tomar la Defensoría de Familia en el restablecimiento de derechos? Pues, como ya se dijo, son las decisiones que se toman con esa finalidad. En este caso, la Ley de Infancia y Adolescencia consagra por allá en el artículo 53 varias medidas, empezando con la medida de amonestación, que es un llamado de atención que se hace a los padres, representantes legales o familiares o personas responsables del cuidado y atención de los niños para conminarlas al cumplimiento de los deberes que les corresponden, so pena de imponer las multas o tomar las demás acciones que sean necesarias para garantizar, como ya se dijo, la efectividad de esos derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pero aquí me voy a detener un poco en tres medidas, digamos que yo las denomino principales, que son con las que debe eh, desarrollarse el proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Y es que la norma establece como medidas, repito, primero la amonestación, como ya lo expliqué. Segundo, medida de restablecimiento de derechos consistente en la ubicación del niño, niña o adolescente en su medio familiar, llámese medio familiar de origen o llámese medio familiar expaterna o por línea paterna, por supuesto,
debe estar probada efectivamente uno de sus familiares por línea materna o por línea paterna, hablando de familia extensa, abuelos, hermanos mayores, tíos, primos, y digamos por esa línea se va agotando un poco esos vínculos de parentesco. Siempre esa es la primera medida que se debería preferir en todos los casos, con el fin de evitar precisamente que los niños se les vulnere su derecho fundamental contenido en el artículo 22 del Código de Infancia y Adolescencia, que es aquel que habla del derecho a tener una familia, a no ser expulsados de esa familia, ni separados tampoco. En la gran mayoría de los casos, o no en la gran mayoría, pero en un porcentaje importante, se presentan serias dificultades con ese tipo de medida, porque las características y las condiciones de la familia no siempre son las de la plena garantía. Por el contrario, nos encontramos casos en los cuales es precisamente la misma familia quien está vulnerando, poniendo en riesgo o inobservando los derechos del niño, niña o adolescente. Esa medida, sin embargo, debe sopesarse y debe preferirse, repito, siempre y cuando se den las condiciones de todo orden para que el niño, niña o adolescente pueda estar al lado de su familia y, por supuesto, ser atendido con la plena garantía de sus derechos. Y es una medida provisional, porque en cualquier momento se puede cambiar. Ecuatoriano que estás en la desesperación, porque ya la pelota se le dio un poco al costado. Pero como vio que fue que no había... Alguien tiene por ahí el micrófono prendido, por favor. La medida de ubicación en medio familiar, repito, se ofrece como una de las principales y, de ser el caso, o mejor, de no observarse la garantía de los derechos en medio familiar, necesariamente la autoridad administrativa tendrá que ordenar el retiro inmediato del niño, niña o adolescente de ese medio familiar, precisamente para proteger sus derechos. Y en ese caso, ponerlo bajo protección a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de los servicios que prestan. Pueden ser las instituciones de protección, centros de emergencia, hogares de paso, eh, hogares sustitutos, eh, al, principalmente esas posibilidades, y dejar el niño bajo protección, lo que indudablemente implica que esté separado de esa familia o de su familia. Y por supuesto, pues con la atención que le dispense en las instituciones de cara a garantizar y restablecer, por supuesto, los derechos del niño, niña, adolescente. Esa es también una medida provisional y, por supuesto, que se puede cambiar cuando estén dadas las condiciones para cambiarla. No es al arbitrio o al capricho del funcionario, ni menos de la familia, sino precisamente con el análisis objetivo y con base en los conceptos multidisciplinarios que se establecen por parte del equipo interdisciplinario según los hallazgos que hayan en las valoraciones. La tercera medida la denomino yo así definitiva, que es la declaratoria de adoptabilidad, obviamente habiendo agotado todas las posibilidades con familia, tanto de origen como extensa, y habiendo descartado con las garantías propias del debido proceso la idoneidad de esa familia para la garantía plena de los derechos del niño, niña, adolescente. En este caso, se procede la declaratoria de adoptabilidad y es, como bien se conoce, definitiva porque a partir de allí se priva a los padres de los derechos de patria potestad y ya un tema más allá del proceso de restablecimiento de derechos terminará con la adopción de ese niño, niña o adolescente. Pero son las tres medidas principales que se adoptan dentro del proceso de restablecimiento de derechos.
El proceso tiene, por supuesto, las etapas de definición de la situación jurídica, que como ya les mencionaba inicialmente, a los 6 meses, una vez se inicia el proceso, obviamente hay que correr traslado a las partes, en este caso los representantes legales, abrir el proceso a pruebas, concederles 5 días hábiles desde que se notifica personalmente, porque así lo dice la norma. El auto de apertura del proceso de restablecimiento de derechos debe notificarse personalmente a los representantes legales o familiares y concederles el término de 5 días para que aporten, soliciten o anexen las pruebas que pretendan hacer valer dentro del proceso. Pruebas que en su momento serán evaluadas en la primera audiencia, que es a los 6 meses, se llama audiencia de pruebas y fallo, donde se debe concurrir el niño, niña o adolescente con sus representantes legales, con sus progenitores, sus familiares, las personas que hayan sido vinculadas legal y formalmente al proceso. En este estadio, pues se declara en situación de vulneración de derechos. Por lo general, esa es la decisión que mediante resolución adopta la Defensoría de Familia, reitero, con la participación de las partes, habiéndoles corrido traslado de las pruebas que se vayan acopiando en el proceso y permitiendo, por supuesto, la controversia de ese tema de las pruebas. Terminará entonces con la resolución que declara la vulneración de derechos del niño, niña o adolescente, audiencia que tiene que realizarse, reitero, con la participación activa de los representantes legales y vinculados al proceso, y se les debe entonces también garantizar ahí sí el derecho a la oposición, en este caso el recurso de reposición, que es el único recurso que consagra la ley para rebatir o para oponerse a las decisiones de la Defensoría de Familia. Recurso de reposición que debe ser interpuesto por las partes en la misma audiencia de pruebas y fallo, y si lo interponen allí, debe ser resuelto, dice la norma, inmediatamente por parte de la Defensoría de Familia. Si no se si las partes no concurrieron, pero dentro de los 3 días siguientes a la notificación por estado de esa resolución interponen el recurso, pues la Defensoría tendrá 10 días para resolver ese recurso en derecho. Y si las partes no están de acuerdo con la resolución del recurso, tendrán a partir de la notificación de esa nueva resolución, porque el recurso hay que resolverlo con una nueva resolución. Si no están de acuerdo, las partes las partes tendrán el derecho a pedir que el proceso vaya al examen del juez de familia, en este caso, pues para la revisión de la actuación administrativa, lo que digamos en términos generales se llamaría la homologación. La declaratoria de adoptabilidad, por su parte, pues se puede tomar máximo dentro de los 18 meses, que es el término total que consagra la ley para el desarrollo y culminación del proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Es decir, que en el transcurso de los 18 meses, desde que se creó la petición hasta ese término de los 18 meses, solamente puede haber ocurrido una de dos cosas. O el niño o niña adolescente se encuentra definitivamente integrado a su familia, o ha sido declarado en situación de adoptabilidad. De allí la importancia de observar los términos que da la Ley de Infancia y Adolescencia, porque en desarrollo del proceso administrativo de restablecimiento de derechos se presentan varias vicisitudes que pueden dar lugar a que los términos se pasen, y por ese hecho la Defensoría de Familia perdería la competencia, surgiendo entonces la obligación inmediata de remitir el proceso administrativo para el juzgado de familia por pérdida de competencia, lo que implica, como todos sabemos, el inicio de una investigación disciplinaria para el funcionario. Siempre al defensor de familia
le será requerido para, o mejor, señalado de no cumplir con los términos en el proceso de restablecimiento de derechos. Y esa pérdida de competencia va de la mano con las investigaciones disciplinarias y en algunos casos se han presentado penales a que haya lugar. Entonces, por esto es importante y de ahí también lo delicado de la actuación de la Defensoría de Familia con la rigurosa observancia de los términos. Ahí, digamos, los trámites ya propiamente de desarrollo del proceso, pues el trámite que se va a adelantar para la prevalencia de los derechos de los niños, pues es la asignación de la petición y obviamente el tema de la verificación de los derechos por parte del equipo interdisciplinario que debe en principio hacer las valoraciones que ya mencioné, nutrición, psicología, trabajo social, y de acuerdo con eso conceptuarle al defensor de familia cuáles de esos derechos se encuentran amenazados, vulnerados o en riesgo y sugerir solamente, porque la decisión es del defensor de familia, la medida de acuerdo con las características propias de cada niño, niña o adolescente. Como ya lo dije, la apertura del proceso de restablecimiento de derechos va, por supuesto, a partir de un auto de apertura que debe tener las formalidades legales, una motivación por lo menos sucinta de por qué razón se toma la medida. Puede ser de ubicación en medio familiar o la medida de protección con ubicación institucional o la medida que corresponda que se haga dentro de que se lleve a cabo al momento de el auto de la decisión de apertura de la investigación administrativa. Como mencionaba, la notificación de ese auto de apertura pues es personal y el traslado que se corre a las partes es por 5 días para que solicite, obviamente, o pida las pruebas que quiera que se le tengan en cuenta eh, dentro del proceso de restablecimiento de derechos. Las pruebas que quiera hacer valer. Y ese traslado que se da, pues no es ninguna otra cosa diferente a la garantía, a la efectiva garantía del debido proceso, como lo manda la Constitución y la ley en todos los procesos administrativos o judiciales. En desarrollo de las medidas o propiamente del proceso, puede suceder que sea necesario la búsqueda de redes vinculares, en este caso la Defensoría de Familia, instruirá a su equipo interdisciplinario para que realice las acciones positivas de búsqueda de redes familiares, vinculares y demás durante el tiempo que se desarrolla la actuación administrativa. Esto de cara a garantizar, como ya se dijo en el tema de adoptabilidad, habiendo agotado todas las posibilidades con familia extensa y con familia de origen, precisamente, y en especial en los casos en que se debe declarar la situación de adoptabilidad de un niño, niña o adolescente. Ya la parte procesal y práctica, pues viene con el decreto de pruebas, ¿cierto? Que se ordenan mediante un auto de trámite y se decretarán las solicitadas por las partes y además las pruebas de oficio que la autoridad administrativa considere necesarias, conducentes y pertinentes para, con base en dichas pruebas, entonces, llegar a una decisión de fondo en cuanto a la situación administrativa del niño, niña o adolescente, pruebas que deben ser practicadas y trasladadas en la audiencia de práctica de pruebas y fallo a las partes interesadas y, por supuesto, para que puedan ser debatidas por esas partes, garantizando de esta manera el principio de contradicción. Los medios de prueba, pues, son los que generalmente establece el Código General del Proceso. En ese caso, entonces tendremos como medios de prueba las declaraciones, el juramento, el testimonio, el dictamen pericial,
aquí hago énfasis en el dictamen pericial, que es el carácter del pronunciamiento que deben hacer los integrantes del equipo interdisciplinario. Hablo del psicólogo, hablo del trabajador social o del nutricionista, ¿sí? Habrá también inspección ocular que se efectiviza con las visitas domiciliarias que se hacen, documentos, indicios y otros, los medios de prueba que consagra el Código General del Proceso. Cualquier otro medio que sea útil para el convencimiento de la Defensoría de Familia al momento de tomar su decisión de restablecimiento de derechos. Eh, Asimismo, se debe ser cuidadoso en fijar y comunicar a las partes la fecha y la hora en que se llevará a cabo la audiencia de pruebas y fallo. Preferiblemente, la norma establece que pueda notificarse por estado, pero preferiblemente acostumbra este servidor a hacerlo de manera personal, con interacción directa de las partes, la notificación y que, ¿por qué no decirlo? Garantizar la presencia es importantísima de las partes en el desarrollo de la audiencia. Allí pues se les debe garantizar la intervención, se da, en mi caso particular, pues doy un espacio para que las partes intervengan, hagan las manifestaciones que correspondan, de ser el caso, controviertan las pruebas según lo que ellos estimen pertinente, y esa práctica pues lo que hace es enriquecer precisamente los fundamentos de la Defensoría de Familia para poder dictar la decisión o emitir la decisión de restablecimiento de derechos que sea lo más acertada para el caso que se esté tratando en particular. Entonces, la audiencia de los 6 meses pues, se llama audiencia de pruebas y fallo, pues terminará con una declaratoria en vulneración de derechos. Muy raramente termina con la declaratoria en situación de adoptabilidad, porque como ya les dije, habrá que el tiempo de los 6 meses no es suficiente a veces para hacer la búsqueda de familia extensa y para trabajar, porque además de eso se debe trabajar con las familias. Acostumbra esta Defensoría de Familia desde el mismo inicio del proceso de restablecimiento de derechos y ordenar a la familia la vinculación a procesos especialmente psicológicos en cuanto a temas de pautas de crianza, asistencia a cursos dictados por la Defensoría del Pueblo que también van implícitos dentro de las medidas y, por supuesto, se da orientación directa a las familias sobre la manera como deben abordar las situaciones de garantía, observancia y efectividad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La notificación de la resolución mediante la cual se declara en vulneración de derechos el niño, niña o adolescente, o mediante la cual se declara en situación de adoptabilidad, pues se hace en estrados, porque así lo manda la Ley de Infancia y Adolescencia en estrados, es decir, dentro de la misma audiencia, siempre que las partes estén presentes. Y si no asistieron por alguna razón, esa notificación se puede surtir por estado, conforme a lo establecido en las normas del procedimiento civil vigente, Código General del Proceso. El recurso de reposición, pues como ya lo mencioné, es el derecho de las partes de oponerse a la decisión. En ese caso, las partes lo deberán sustentar en la misma audiencia, exponiendo las razones serias y suficientes por las que recurren la decisión, y se resolverá el recurso allí mismo. Y si no se presentó dentro de la audiencia, entonces si supongamos que se presentó dentro de los 3 días siguientes, la Defensoría de Familia contará con 10 días hábiles para resolver ese recurso de reposición. Ya la declaratoria de adoptabilidad, la notificación se practica de la misma forma, pero en el caso que hubiere oposición, entonces se envía, y lo recomendable es enviar esa decisión de adoptabilidad
al análisis del juez de familia para que haga un pronunciamiento de homologación y entonces quede de la manera más firme posible esa declaratoria de adoptabilidad. En términos generales, ese es todo el trámite del proceso de restablecimiento de derechos y se ordena, por supuesto, en la audiencia de pruebas y fallo o en la declaratoria de vulneración, el seguimiento correspondiente que se puede ordenar por el término de 6 meses inicialmente y si no alcanza a cerrarse el proceso de restablecimiento de derechos dentro de esos 6 meses o vencidos esos 6 meses, habrá necesidad de ordenar una prórroga de ese seguimiento hasta por un término máximo de 6 meses, que estarían dando los 18 iniciales de que trata la ley 1878 de 2018. A partir de allí, en el evento muy esporádico que no se pudiera dar cierre al proceso de restablecimiento de derechos, se debe solicitar a la regional, a la dirección regional, un aval para una prórroga adicional. Pero eso, repito, en casos extraordinarios. De lo contrario, voy a decir algo no tan práctico, y es que tenemos una espada de Damocles en materia de los términos del proceso, porque es que los tiempos se pasan muy rápido y en varias oportunidades no se alcanza lo suficiente para trabajar con familia y asegurarle al niño, niña, adolescente la efectividad de sus derechos o por lo menos el restablecimiento de las cosas que han sido o de los derechos que han sido vulnerados y por los cuales se dio inicio o apertura al proceso de restablecimiento de derechos. Las complejidades propias de cada familia son muy variadas, variopintas, y por supuesto deben ir de la mano con una especial atención y en lo posible comprensión por parte de nosotros los funcionarios sobre las dinámicas que presenta cada familia y en especial sobre los comportamientos y las afectaciones que han llevado a ese niño, niña, adolescente a ver sus derechos amenazados, vulnerados o en riesgo. Ese seguimiento pues también debe ser ordenado en la resolución de vulneración y le corresponde, de acuerdo con el artículo 96, le corresponde a la coordinación del centro zonal, que normalmente lo delega en el equipo interdisciplinario que estime pertinente, pudiendo ser el mismo equipo de la Defensoría de Familia. Doctoras y doctores, en términos generales, es lo que yo tendría para hablar del desarrollo del proceso de restablecimiento de derechos y de el rol que ocupa o que desempeña el defensor de familia. En este caso, voy a atreverme a decirlo como supremo director de ese proceso de restablecimiento de derechos. Hay seguramente en la norma otras funciones, otras situaciones. Me quedaría por decir que, de acuerdo con lo que establece la Ley de Infancia y Adolescencia, la única autoridad que puede y está facultada para declarar la situación de adoptabilidad de un niño es el defensor de familia. El comisario de familia, en su caso, cuando se le presenta una situación de esas, deberá adelantar el proceso, realizar el fallo de vulneración y trasladar, cuando observe esa necesidad de la declaratoria de adoptabilidad, deberá trasladar el proceso al defensor de familia por ser esta la única autoridad que está facultada para declarar la adoptabilidad de un niño, niña o adolescente. Doctor Celso, hasta ahí espero pues haber dado a conocimiento de ustedes algunas particularidades del proceso de restablecimiento de derecho, doctoras y doctores, agradeciéndoles infinitamente su atención. No sé si habrá algunas preguntas. El doctor Celso me había hablado de un espacio de preguntas. Doctor Celso, usted me dirá para... Muchas gracias, doctor Hugo. En efecto, el papel que tiene el defensor de familia en el ordenamiento jurídico es un papel muy importante. Eh,
Hablamos, o el doctor Hugo abordó todo lo relacionado con el proceso de restablecimiento de derechos. Vamos a darle el uso de la palabra a los participantes. Tenemos una mano levantada. Marisol, adelante. Muy buenas noches a todos. Doctor Palacios, tengo una pregunta sobre el término de los 10 días para la verificación. ¿Es posible que una vez tomada la petición se pueda prorrogar los 10 días o digamos si en ese tiempo de los 10 días de la verificación no se logra constatar una amenaza, inobservancia o vulneración de derechos, se tendría que cerrar la petición? No, no se puede cerrar la petición. Los 10 días son una orden perentoria de la ley 1878 y también de una norma que es del plan de desarrollo del gobierno anterior que menciona precisamente ese término de los 10 días. Pero si se pasaron los 10 días no quiere decir que ya podamos cerrar la petición, mucho menos si no se ha hecho, si no se han adelantado, perdón, las acciones de verificación de derechos. Indiscutiblemente que puede que se actúe de manera extemporánea, pero se debe sí o sí llevar a cabo las acciones pertinentes para establecer contacto con el menor y con su familia, ¿sí? Lo que pasa también con esos 10 días es que van contando en contra para el término del proceso de restablecimiento de derechos propiamente dicho, porque pues si han pasado 10 días o 20 o un mes y no se ha logrado el contacto o por alguna razón no se ha logrado atender la petición, pues ese tiempo va restando para para la decisión, para los términos de la decisión de fondo. Hablo del fallo de vulneración de derechos que tiene que ser a los 6 meses. Indiscutiblemente el término de los 6 meses es, mm, me excusan el término folclórico, impajaritable, para haber decidido la situación administrativa del niño, niña o adolescente, bien sea con resolución de vulneración de derechos, con declaratoria de adoptabilidad o con la medida que corresponda, pero en ningún caso el hecho de que no se atienda la petición en los 10 días, en ningún caso faculta para cerrarla sin haber adelantado las acciones de restablecimiento de derechos. Infortunadamente, el volumen de peticiones que día a día nos asignan, pues no dan con lo suficiente, no nos permiten el suficiente tiempo. Pero además no solamente es ese tema porque suena como a una excusa, sino que también se presentan otras vicisitudes, como por ejemplo la falta o la carencia, mejor, de datos efectivos de contacto o de información de contacto, o porque el equipo psicosocial se desplaza y hace lo posible para establecer el contacto con el menor, pero puede encontrarse con uno con una familia que es nómada, que va de aquí para allá, de allá para acá, y entonces ahí se pasa el término de los 10 días, pero en ningún caso, y no se puede prorrogar, no hay un acto administrativo mediante el cual yo pueda decir, prorrogo los 10 días de la petición. Yo tengo que atenderla sí o sí, pero repito, ese es el deber ser de la norma, pero también lo que va jugando es en contra ya tiempos que van restando para la decisión de fondo una vez se haya abierto el proceso de restablecimiento de derechos, porque pues si yo lo abrí 2 meses después de que se empezó la petición, ya no voy a tener 6 meses para la declaratoria de vulneración, sino que ya serán 4 meses, porque no me puedo pasar del término. La ley no me permite, no me faculta para dejar pasar el término de los 6 meses sin definir administrativamente la situación de un menor. No sé si quedó respondida su pregunta, doctora. Sí, sí, Muchas, señor. muchas gracias, doctor Hugo. ¿Tenemos alguna otra pregunta frente al público? Tenemos una participación de aproximadamente 100 participantes. Esta es la oportunidad para que por favor abran sus micrófonos y le hagamos la pregunta al doctor Hugo Palacio. Disculpen, ¿puedo hacer otra pregunta? Qué pena con Claro, ustedes. doctora Marisol, adelante. Usted, doctor Palacios, hablaba sobre el tema de una prórroga. O sea, sé que el máximo determinado por la ley para la resolución de los procesos de restablecimiento de derechos es de 18 meses como tal.
Pero si en esos 18 meses, usted nos estaba indicando, no se puede resolver el proceso, ¿cuál es el tiempo adicional que da? No sé qué tipo de dirección dijo usted para la resolución del proceso. ¿Podría aclararme esa situación? Qué pena con Sí, usted, doctor. con mucho gusto, doctora. Mire, el proceso se falla a los 6 meses, hay una decisión administrativa declarando la vulneración, decidiendo, digamos, administrativamente la situación del niño, niña, adolescente, y por lo general, si no se puede cerrar el proceso en ese término, porque hay unos procesos que efectivamente ya se pueden cerrar por encontrarse restablecidos los derechos de ese niño, niña, adolescente, dependiendo del motivo de la petición. Pero si no se puede cerrar, por lo general, yo ordeno el seguimiento de 6 meses por parte del equipo psicosocial. Al cabo de esos 6 meses, que ya serían 12, si necesito prorrogar, entonces lo prorrogo con una resolución que hace directamente el defensor de familia. Pero si se volaron me excusan el término, si se vencieron ese término de los otros 6 meses que yo prorrogué el seguimiento, ahí ya no puedo yo motu propio como autoridad administrativa ordenar mediante una resolución la prórroga de ese proceso, sino que tengo que pedirle permiso o un concepto o un aval, mejor, a la Dirección Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y esa dirección regional se pronunciará mediante una resolución, otorgando o negando el aval para esa prórroga, ¿sí? Si me otorgan el aval para esa prórroga, que lo hacen mediante una resolución, reitero, la dirección regional, yo tengo que hacer una nueva resolución, ahí sí, con fundamento en el aval, ordenando la prórroga de ese tiempo. Ellos por lo general no nos dan más de 6 meses, porque la ley no faculta para más. Pero si llegado el caso crítico que vencía esa prórroga que se ordenó con fundamento en el aval otorgado por la Regional Bogotá, no se puede cerrar el proceso por unas situaciones muy extraordinarias. Todo tiene que estar debidamente fundamentado. Entonces, habría una posibilidad de otra prórroga, pero ya no daría el aval la dirección regional, sino que ese aval tiene que ser dado por la dirección nacional, por la dirección general del instituto. Por supuesto que la tarea de la Defensoría de Familia es la de expresar y exponer de manera razonada y con fundamentos serios y suficientes la urgente necesidad o la estricta necesidad de esa nueva prórroga. La verdad, hasta el momento no he tenido ninguna de esas necesidades de aval, si acaso una o dos, pero solamente ante la Regional Bogotá. Pero se puede presentar esa situación y en ese caso, si definitivamente ya no, el proceso va a terminar, doctora, en el juzgado de familia para la revisión, o mejor, por pérdida de competencia, ¿sí? Y obviamente, ya lo explicaba yo, pues eso tiene unas connotaciones disciplinarias, por cierto, muy fuertes para la Defensoría de Familia, directamente para el defensor o defensora de familia. Doctor Hugo, muchísimas gracias por su participación. Por parte de la Universidad La Gran Colombia, le agradecemos el llamado a realizar la conferencia el día de hoy en un tema tan importante para los estudiantes y la comunidad general. Hemos tenido la participación no solamente de estudiantes egresados, sino también de asociaciones y fundaciones que participaron el día de hoy. Un agradecimiento formal a la señora Claudia Erazo, que nos colaboró para hacer ese puente junto con las asociaciones para que puedan participar. Muchísimas gracias, doctor Hugo Palacios, y nos vemos en otra oportunidad académica. Muchas gracias. Igualmente, doctor, muchas gracias a los participantes, muchas gracias por atender esta breve charla y quedamos a sus enteras órdenes en próximas oportunidades. Les agradezco mucho y muy buena noche para todos. Además que fue un éxito, doctor Hugo, porque tuvimos más de 100 participantes en el encuentro permanentemente. Así que muchísimas gracias, Dios los bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. No olviden, por favor, registrar su asistencia en el link que les enviamos en el chat. Muchísimas gracias. Gracias, doctores, muy amables. Hasta luego. Gracias, doctores.
Hasta luego, doctores. Dios los bendiga. Hasta luego. Buenas Gracias, noches. hasta luego.